ruido, así que si de repente si escuchan música fuerte, es el vecino, no soy yo. Bien, le voy a pedir, no sé si ya se van, vamos a hacer ahí está, Mariana, Pabla, Achi, bien, si pueden ir poniendo sus nombres, por favor, de los que están, para ir tomando nota de la asistencia. Bueno, ustedes todos ya tienen el programa, creo que todos tienen el programa. Osmar ya me pasó todo lo correspondiente a la, eh, a la distribución de los grupos. Yo le hice respondí a Osmar unas consultas. No sé si hay algo más o tuviste tiempo, Osmar, de explicarle a tus compañeros las respuestas a las consultas que me hiciste. ¿Qué tal, profe? Sí, socialicé ya con los grupos, o sea, con los referentes de cada grupo, y supongo que ah, lo habrán socializado también en su respectivo grupo, pero no obstante, digamos, es una oportunidad brillante para que puedan preguntar si siguen teniendo dudas, ¿verdad? Algunos Sí, compañeros. perfecto. Bueno, en este momento entonces hago lo siguiente. Les planteo si tienen algún cuestionamiento o sea, alguna duda que tengan sobre el trabajo o sobre la mecánica de las exposiciones, quiero que me consulten. Ahora les voy a responder cualquier pregunta que tengan al respecto. No sé. Hola, profe. Edith de Moray Hola, te saluda. ¿y cómo estás? Profe, bien, profe, ¿y vos? ¿Todo bien? Qué suerte. Profe, mi consulta es la siguiente. Viste que a nosotros nos toca el primer grupo de participar en la ponencia, ¿verdad? Entonces, cada alumno tendría cuántos minutos para la ponencia, para defender o para hablar, porque somos 12. Claro, no, yo no les puedo poner a ustedes un tiempo para que hable cada uno. Todos tienen que participar. Todos Sí, tienen que todos participar. participamos, pero tenemos que tener Y tienen la clase, tienen la clase completa. Podríamos dejar unos 20 minutos al final de la clase para que ustedes puedan, si es que alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta o hacer un intercambio de ideas. eh, pero yo les recomiendo que sea un esquema bastante más dinámico, que no sea algo que también le respondí a Osmar, que no sea algo tipo clase magistral, ¿verdad? Que a veces uno habla, responde, no hay no se interactúa. Pero Bueno, entonces en el equipo vamos a medirnos entonces el tiempo y cada tanto para que no sea muy largo la ponencia de cada uno. Entonces en el grupo nomás decidimos a cuánto nos tocará el tiempo para dejar después otra vez para hacer una evaluación y conclusión final con todos, ¿verdad? así mismo. ¿Alguien más que tenga alguna consulta al respecto? ¿Nadie Profesora, más? Sí, profesora, hola, sí, Pabla aquí habla. sí. Yo quisiera saber si hay algún texto específico sobre los temas que usted nos recomendaría o eso, digamos, yo personalmente no tengo problemas, pero me gustaría contar con algún texto que usted recomendaría. En el programa están los textos que pueden utilizar, en el cual basarse. Si amplían el horizonte, no hay ningún problema. O sea, si buscan otros textos de acuerdo a lo que ustedes creen, pero tienen que mencionar en el trabajo y tienen que referenciar cuál es el texto que utilizaron para que los compañeros cuando estudien puedan leer del mismo lugar. Perfecto, pero así como la compañera Edith, yo considero también que no puede ser muy largo
y liderazgo es un tema apasionante que a uno le lleva a investigar y que también ese liderazgo se desarrolla de acuerdo al lugar, el país y la actividad a la cual se dedica el profesional. Y no vamos a tener mucho tiempo para explayarnos, le digo. Entonces tiene que ser concreto para que todas podamos. Para eh, explayarse no va a haber mucho tiempo, pero el trabajo del trabajo van a estudiar todos. O sea, vos no vas a escribir en el trabajo solamente lo que vos vas a decir, vos te vas a explayar o vas a exponer sobre un punto, pero en el trabajo sí podés poner todo lo que crees que a ese punto le corresponda. Gracias, gracias, profesora. De nada. Aquí pregunto, alguien más acá levantó la mano que creo que bajó. Ever era Delgado. Sí, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas Sí, tardes. buenas No, tardes. ya quería nomás, iba a hacer la misma pregunta que hizo la compañera Paula, pero ya aclarado. Claro, Ok, lo que quería saber nomás una cosa, normalmente tenemos 2 horas de clase y mi consulta, cada grupo que defienda su unidad tendría entonces haciendo por un lo, cálculo 1 hora aproximadamente. una hora y media para dejar la última media hora para poder discutir sobre Ah, entre todos si hay preguntas o hay algún tema en debate que podamos hacerlo más dinámico y concluir sobre el tema. Justamente eso nomás quería saber. Entonces, para prepararnos, nosotros como grupo, una vez que finalicemos nuestra presentación, entonces tendríamos como un panel abierto para poder hablar sobre el liderazgo o sobre Así el mismo, ítem en específico. Ya, así mismo. solamente eso, profe. Entonces, esos dos materiales, los dos materiales que teníamos nada más serían marketing e inversión para Se- Latinoamérica y Serían técnica de mando. básicos y si ustedes quieren ampliar con algo, bienvenido. Solamente que hagan referencia de dónde sacaron para que los demás puedan acceder también. Genial, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Paula, tu micrófono está abierto. Mi consulta es si es porque querés decir algo o solamente dejaste. Ah, ahí, ok. Profe, quería nomás insistirle a los compañeros que pregunten ahora justamente porque sé que hay más dudas de algunos compañeros, entonces que se animen y pregunten, por favor. Yo no sé si tienen miedo, no vayan a tener miedo. Este es el momento de hacer las consultas. Yo no les voy a morder. Este no es un litigio mío, yo no soy parte en este proceso. Así que tranqui, hagan todas las consultas. Permiso, profesora. Sí, Nancy Nancy. Caballero le saluda. Sí. Una consulta. Con respecto a la calificación, ¿cuáles son los Sí, parámetros que usted nos puede decir y aclarar bien? Porque ya hemos tenido inconvenientes que creemos una cosa, está establecido una cosa, pero sucede otras cosas en el momento de la realidad, la calificación. Gracias, muy amable. la calificación del trabajo es que la cobertura de todos los puntos que tiene cada unidad. El objetivo de todo esto es que, les vuelvo a decir, el dinamismo que se tiene, eh, o sea, que pretendo que tengan las clases, ¿verdad? Las clases de que yo nomás hable y que ustedes escuchen, para mí no tienen ningún elemento didáctico, no enseñan nada, uno no saca nada. Entonces, el objetivo principal de todo esto es que cubran todos los puntos de una manera lo más dinámica posible y, por supuesto, buscando mecanismos em, que bajen a la realidad, que no sea una lectura de un libro que elabora solamente conceptos. Por eso cuando me preguntó Osmar sobre el parámetro de qué es dar ejemplos prácticos, a qué yo me refería es a eso. ¿Verdad? Por ejemplo, lo que hicimos en la clase anterior y lo que vamos a hacer hoy, nuestra clase de hoy, trata de tipos de liderazgo, las clases de liderazgo que hay o el tipo de líder, el carácter o los aspectos del líder que están en la lección uno. A mí no me sirve hablar de cada uno de los puntos, a mí me sirve que ustedes
elaboren un concepto de los liderazgos que pueden identificar y a partir de ahí, eventualmente del tipo de líder que ustedes creen que se necesita o el líder que creen que tiene que ser o el líder que deberíamos intentar ser aunque sea un esquema utópico. Entonces, acá estamos hablando de la formación de futuros líderes políticos de este país, regional o mundial. Nosotros no sabemos si en este grupo, en esta clase, no está el futuro, un futuro presidente de la Corte Penal Internacional o un presidente del Paraguay o un secretario general de la OEA, un eh, presidente de la CAF, que es un banco interamericano, un banco regional con proyectos para los países que son socios. Muchas cosas pueden surgir de acá, pero todos esos son liderazgos políticos, aunque no sean que sean con un componente técnico importante, son liderazgos políticos. Entonces, es importante que ustedes puedan digerir los conceptos y poder aplicarlos en la realidad y poder elegir lo que quieran o no quieren. O sea, qué es lo que ustedes quieren? ¿Quieren para ustedes o lo que ustedes quieren dar para otros? Y también cómo trabajar lo que quiere el cliente que ustedes van a tener si es que se van a manejar como asesores, depende del rol que les toque, ¿verdad? Eh, no trata solamente de con quién uno se siente cómodo, sino que a lo que uno apunta, porque todos los liderazgos de alguna manera tienen o detractores o y detractores y seguidores, o hay aspectos del liderazgo que tienen mayor o menor aceptación. Y tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy concreto. Como yo fui ministra de Justicia, siempre me preguntan qué pienso del modelo Bukele. Y Bukele es internacionalmente, es popular, sobre todo en los gobiernos de derecha. Pero cuando uno tiene una mirada un poco más profunda, los pros y los contras de Bukele también hay que situarle en un esquema histórico y en un esquema de la situación de su país y su región. Pero siempre yo respondo lo mismo, partiendo de la base de, pero esa es mi visión, como penitenciarista, por decirlo de alguna manera, porque el modelo Bukele tiene un esquema general, pero tiene una fortaleza particular sobre el modelo penitenciario que él promueve. Entonces, ¿qué es lo que queremos con eso? A dónde queremos proyectar? ¿Cuánto tiempo podemos sostener? Son varias preguntas que hay que responder. Pero esa es mi visión de Cecilia Pérez, abogada, ex ministra de Justicia, etcétera. Podemos disentir, hay personas que no le que cuentan otra cara de Bukele y no les gusta lo que ven, entonces prefieren no apostar a Bukele, y hay otros a los que no les importa la otra cara de Bukele, que prefieren la cara que todos ven. Y también el análisis que tenemos que hacer de Bukele, de quién era Bukele antes de llegar a ser presidente, de dónde viene su historia que explica un montón de cosas. Cuando ayer hablábamos de Jesucristo, surgieron temas espectaculares y a mí me encanta porque eh, le prendió el debate desde distintos puntos de vista, considerando o no la religión de cada uno, sin que nadie haya discutido. Hasta el más agnóstico o el más ateo discutió el liderazgo político de Jesucristo como ser histórico. Entonces, eso es lo que yo le estoy hablando, tiene todo está relacionado con la lección 1, que es la que vamos a desarrollar hoy, que sin darse cuenta ustedes ya comenzamos ayer. A eso es a lo que me refiero con ejemplos prácticos, concretos, de los cuales uno puede quitar un, un, un ejemplo diario donde ustedes mañana van a tener que
responder una pregunta y por supuesto, si van a dar una conferencia sobre el tema es una cosa, pero si van a hacer en una ronda de tragos comiendo un asado con los amigos, capaz sea otra cosa. Y si es un conversatorio o se van a ir a participar de una charla o van a dar ustedes una charla o son docentes universitarios, de lo que ustedes hablen hoy en esta clase les tiene que servir mi pensamiento, si tiene que ver con algo. Si ustedes están acá es porque este curso que están dando o esta tecnicatura está vinculada a una parte de la persona que ustedes son profesionalmente hablando. Creo que ninguna de las personas que está acá dice, no tengo nada que hacer, voy a estudiar un poco, esto debe ser interesante. Hasta eso, el saber siempre, hay una neuroplasticidad que implica que cuando uno lee, cuando uno estudia algo, cambia el, 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 el funcionamiento cerebral, porque el saber hace modificaciones. Y el objetivo es que este saber llegue a un punto tal que haga modificaciones en la propia vida de lo que ustedes van a ejercer mañana. Inclusive cuando sus hijos vengan a preguntarle qué piensan de Bukele, por darles un ejemplo, ustedes van a tener una respuesta diferente seguramente, pero ustedes tienen que parir esa respuesta. Yo quiero que la clase les haga parir esas respuestas. A mí no me sirve que ustedes lean en el libro de marketing y vean el carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no sirve, tiene que servir. En algún momento tiene que servir. Hoy, mañana, pasado, cuando fuere. Entonces, cuando hablo de dar ejemplos prácticos y hacerlo dinámico, hablo de tocar temas actuales. Les voy a dar un ejemplo. Yo enseñaba Derecho Penal en la facultad, en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho, pero enseñaba en notariado. Y el programa de Derecho Penal de notariado era un programa de derecho recortado. Los escribanos no van a ejercer como abogados, porque ya están, su carrera de grado ya es notariado. Entonces, como piensan que no van a litigar, no quieren leer. No quieren leer lo que es la teoría del delito, los presupuestos de la punibilidad, no quieren leer. Entonces, una forma práctica es bajarle a la realidad el derecho penal aplicado para que puedan comprender, entender y estudiar. Yo, porque es la forma dinámica de que aprendan un tema que tienen una idea equivocada y que no les va a servir. Ahora, el día de mañana, cuando le hagan firmar a sus clientes una escritura que tenga errores y que les pueda someter posteriormente a un proceso penal, se van a acordar de la profesora de Derecho Penal, que decía que aunque no pasen Derecho Penal, si no pasen igual no van a ser escribanos. Eso es lo que yo quiero que les sirva y esta clase es muy, nosotros parece cuando decimos liderazgo, por un lado parece que no es nada y por otro lado parece que es algo así, que tenemos que estudiar y el liderazgo vemos absolutamente todos los días. Una mamá puede ser una líder en su propia casa. Entonces, ese es el objetivo que saquen de cada una de las lecciones. No sé si respondí la pregunta o están más preocupados ahora por el trabajo. Súper genial, profesora. Me Bueno, encanta. bueno, gracias, Paula. A mí Ok, también me parece genial, profe. Más todavía esa parte cuando dijiste que debemos aprender a desarrollar nuestro liderazgo. Eso sí que es bastante interesante, porque quizás entre todos los compañeros algunos ya tengan ya un liderazgo marcado, quizás otros tengan un liderazgo emergente y otros tengan un liderazgo dentro que no hayan todavía despertado, ¿verdad? y, Entonces, y puede ser que sean líderes que están siguiendo una forma de liderar que en esta clase pueden encontrar alternativas de cambiar o que las estrategias que están utilizando no les están sirviendo y este curso o este módulo les puede servir para explorar otras alternativas. Como ayer hablábamos, creo, con Jenny y también creo que con Mariana tocamos el tema, para mí muy superficialmente, pero ya tocamos el tema de Pedro Sánchez y cómo hace una modificación espectacular
dentro de su propia crisis con el tema de la esposa, ¿verdad? Con todo lo que le implica en su crisis política, porque los medios hablaban de que él pidió unos días para analizar si renunciaba o no por las acusaciones que tenía la esposa. Y termina dando un discurso, con la expectativa que había, termina dando un discurso desde su relación de esposo y de la consideración que le tiene a ella como su pareja, como su esposa, como la mujer que eligió para que sea su compañera de vida, que era algo que nadie esperaba. No, Entonces, eso pasa en todos lados, profe. No solamente con claro, el presidente Sánchez, en todos lados, y te puedo decir con total exactitud, ¿verdad? En varias facetas, en varios sectores de nuestra sociedad misma pasa eso. Entonces, uno debe saber también lidiar. Entonces, creo que esta clase nos puede ayudar para poder saber eh, enfrentar esos desafíos o puede ser también obstáculos que podamos llegar a tener, ¿verdad? Porque cada claro. día pasamos por eso, ¿verdad? De hecho que ayer habíamos tocado este tema y a mí me parece espectacular desde el punto de vista siguiente. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos para lo que nos presentamos cuando vamos a tener, sobre todo un cargo electoral o igual un cargo concursado, igual son liderazgos, cuando uno se somete a un concurso, como es el caso hoy, por ejemplo, que hoy se definió el tema de la defensa pública, o el caso acá me tocan el tema justamente, el tema del caso del ministro Barcini que renunció, que habla de motivos personales, cómo va a ser el liderazgo del nuevo ministro. Eh, yo les puedo dar mi visión al respecto, pero va a ser siempre mi visión, ¿verdad? Pero ustedes tienen que formarse, siempre uno tiene que formarse, no hace falta que haga un curso de políticas electorales o una tecnicatura o un curso de liderazgo, pero sí se están formando para lo que para lo que van a plantearse como líderes en algún momento o tener herramientas para encaminar o ayudar adecuadamente a quien vaya a ser su cliente si van a ser asesores políticos. Entonces, o a veces les toca así que ustedes quieran, porque eso pasa. Eh, no sé si le pasa más a los abogados, pero a mí me tocó ser asesora, terminé siendo asesora jurídica de un canciller que jamás pensé cuando acepté defenderle al canciller, al que después iba a ser canciller, que jamás pensé que iba a terminar siendo asesora jurídica del canciller, porque en ese momento él tenía un problema judicial y me planteó como abogada, ¿verdad? Entonces, hay que tener preparación de acuerdo a lo que les vaya a tocar, o un asesor muchas veces comunicacional. Uno cree que uno le puede contratar nomás a un periodista, pero resulta que cuando uno está en una institución que tiene regularmente crisis, tiene que ser una comunicación estratégica y llega a un punto en el cual eh, ese comunicador o ese asesor comunicacional termina siendo inclusive un elemento importante en la decisión que uno vaya a tomar, no solamente por la implicancia mediática que puede llegar a tener, sino por cómo va a administrar internamente después las consecuencias de la crisis que uno pasa. Porque siempre hay una crisis, detrás de una crisis viene una post-crisis, que puede generar una nueva crisis o ahondar la anterior si uno no sabe administrar. Entonces, lo que estás diciendo, Ever, tiene mucho que ver con el tipo de liderazgo y cómo uno va a gestionar ese liderazgo. Y si uno llega al cargo, ayer tocamos el tema y dijimos que no íbamos a tener muchos recelos, que no vamos a tocar el tema, o sea, tocar el tema de una crisis de representación política que hoy tenemos. Eh, Uno no puede llegar al cargo y empezar a aprender por el camino cometiendo errores garrafales que pueden tener consecuencias, ¿verdad? Es una irresponsabilidad, porque el poder, el, el, el liderazgo es un poder, es una cuota de poder importante y el poder es un servicio. Y si el poder es público, el servicio es mucho mayor, porque el servicio público el depósito de confianza que se le da a una persona en democracia, en el Estado de Derecho, que es lo que nosotros vivimos. A menos que elijamos para adelante un modelo político totalitario y sí podemos hablar
otro tipo de voluntades. Genial, muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Ninguna? Bueno, queda claro entonces. Ya entrando en nuestro tema, quiero preguntarles algo. Veo que estamos avanzados en la hora. A mí me gustaría soltarle un poco más temprano porque es viernes, seguro todos están cansados, la semana fue pesada. Nosotros tenemos yo no sé si ustedes conocen lo que es la deuterofobia. ¿Alguien sabe lo que es la deuterofobia? Ahí la psicóloga con la que ayer hablamos ha de saber qué es la deuterofobia. O si alguien más sabe qué es la deuterofobia. A ver, pregunta clave. ¿Qué es la deuterofobia? Nadie sabe lo que es la deuterofobia. Capaz que por el nombre no sepan. No estoy segura, profesora, pero es tener fobia a la deutero, es lo que no sé. ¿Qué La es el deutero. deutero? Profesora, sería como tener fobia a la semana, o sea, los días de semana. Ya va a empezar el lunes más o menos. Eso que Sí, famoso nosotros decimos. Y esto le causa mucha ansiedad a las personas y por eso por fin viernes es como que se relaja, después viene sábado y domingo, tipo mediodía ya empieza a sentir el pánico, la fobia a sus días de semana. así mismo es. También vi que Liliana Estigarribia escribió lo mismo. Deutero es el primero. El primero. Por eso, como el lunes es el primer día de la semana, por eso se llama deuterofobia. Y eso está cargado, o sea, tiene que ver con el estrés que cargamos. Y el domingo a la tarde nos genera un pánico al lunes. El lunes es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque cargamos todo, el domingo cargamos toda la ansiedad sobre el lunes y todo lo que tenemos que hacer en la semana siguiente. Eso también nos lleva a celebrar los viernes, que es el último día laboral. Esa es una característica y lo hacemos memes y nos reímos y festejamos, pero una característica de una vida estresante, de que esos días de la semana sean marcados. Uno por la alegría total, porque es el último día, a excepción de los que trabajan sábado, y otros, o sea, y la consecuencia de eso viene con el miedo, el pánico a los lunes que se comienza a dar con con algunos que no sé si puede llamarse eh, científicamente o técnicamente, me van a contestar las psicólogas, pero hay una suerte de síndrome de los domingos a la tarde que nos agarra así como una tristeza o una melancolía eh, fuerte y algunas personas la agarran luego así como una ansiedad propiamente y que hay números estadísticos muy fuertes que dicen que la mayoría de los suicidios ocurren los domingos a la tarde, porque está cargado de ese componente y bueno, y si uno tiene una predisposición, tiene una depresión y eso se suma a todo eso, entonces eleva los números del suicidio. ¿Por qué les digo eso? Porque hoy podemos celebrar que somos todos estresados y que es viernes y que la semana fue pesada y podemos terminar un poquito antes la clase si quieren. Pero como veo que ya son las 4 menos cuarto y hay unos temas por lo que veo que se están enganchando, vamos a ver si da para terminar antes o lo hacemos hasta las 5. Entonces, yo les cuento que yo llegué a no cenar del dolor de estómago que me provocaban los domingos a la tarde. No podía comer, o sea, ya no podía comer pensando en lo que me tocaba el lunes. Pero eso fue cuando estaba en el juicio de Coabolaños, es otra historia, ¿verdad? Cuando era defensora pública y estaba en el medio del juicio de Coabolaños, que obviamente las circunstancias eran absolutamente diferentes. Bueno, en la lección de hoy hablamos de el liderazgo o los tipos de liderazgo que presenta la lección 1. En la lección 1 tenemos
el liderazgo como habilidad directiva, las cualidades personales y profesionales, ¿verdad? Las cualidades de liderazgo, los estilos de mando y características importantes de la acción directiva que tienen, que la lección misma nos da cuatro de ellas, que son prudencia, justicia, moderación y fortaleza. Este es un liderazgo ideal con una estructura, por decirlo de alguna manera, ideal, pero sabemos que no siempre los liderazgos se dan de esta manera. Entonces, yo quiero comenzar en honor a que nuestra clase tiene mayoría femenina. Vamos a hablar de los liderazgos femeninos inicialmente. Y les quiero mostrar algo y quiero que me digan si ustedes, qué tipo de liderazgo, me pueden decir también si quieren, si consideran que son de, 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 de izquierda, o sea, progresista. Vamos a tratar de no encasillar en los lugares, si son progresistas, no progresistas, eh, liberales, y también me van a decir si saben quiénes son, ¿verdad? Partiendo de eso y el tipo de liderazgo de estas mujeres. A ver, quiero saber si saben, en primer lugar, quién es, y si me dicen qué tipo de liderazgo, si le pueden ubicar a ella pueden calificarle de acuerdo a las ideologías que estuvimos viendo, y si me pueden dar características de su liderazgo. ¿Saben quién es? ¿Alguien sabe quién es? Quiero que hablen. Georgia, Georgia, ¿quién? Georgia, ¿quién? Nombre completo. italiana, Giorgia Meloni. Muy bien. Georgia Meloni. ¿Ella quién es? ¿Cuál es su cargo? Eso es importante. ¿Cuál es el cargo de Georgia Meloni? Pres- La presidenta de Italia puede ser Ella es la primera ministra de Italia. la primera El ministra. presidente de Italia es Sergio Mattarella, que lo es hace mucho tiempo. Pero Italia tiene una organización política bastante complicada. Tiene un presidente y un primer ministro, que el primer ministro es el presidente del Consejo de Ministros, pero el que ejerce las verdaderas funciones del Ejecutivo es el primer ministro. En cuanto a funciones, decisiones y de la función ejecutiva de un gobierno, la tiene el primer ministro en Italia. Entonces, mi pregunta es, ¿le pueden ubicar a Giorgia Meloni en alguna parte o en alguna de las ideologías establecidas en nuestro test ideológico y decirme qué es lo que saben de ella? A ver, alguien. Ella es Bueno, periodista, profe, también profesora y actual ministra de Italia. Primera ministra. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Cayo? Muy bien. La verdad que una sola vez escuché algo así de esta señora. Vi un video
es porque obviamente tiene mucho conflicto, parece, con el presidente Emmanuel Macron de Francia, si no me equivoco, ¿verdad? Es, la escuché con un discurso bastante enérgico y según lo que leí se le sitúa dentro de lo que sería una extrema derecha. Es bastante puntillosa y da unos discursos muy enérgicos. Ok, gracias, Cayo. Mariana. Mariana Lizamo. Sí, sí, profe, tuve problemas con el micrófono, perdón. De ultraderecha diría yo, súper conservadora por la cuestión de la familia, ¿verdad? La concepción que tiene acerca de las familias, porque recordemos que dentro de lo que sería el espectro político hacia lo que es el ala progresista, ¿verdad? La izquierda, nosotros concebimos, digamos, todas las formas como familia, desde una abuela que puede formar parte, ¿verdad? Como cabeza, hasta la tía, el tío o parejas homoafectivas, ¿verdad? Y creo que ella eso no lo tiene concebido digamos, como líder político. Para ellas, la familia es hombre, mujer y más nada, ¿verdad? Básicamente por esas cuestiones de derechos que ya están concebidos sobre todo en Europa, ¿verdad? Más que en nuestros países que son más conservadores. Ok, gracias, Mariana. ¿Alguien más? Y profesora, lo que le caracteriza principalmente a la ministra es que ella está en contra de las familias homosexuales, que se le inscriba en los colegios con esa condición. Y ella es muy popular y muy ultraderechista. Es todo lo que, pues, aparte una hermosa mujer. Listo, profesora. Gracias, Paula. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe? Y me interesa mucho tocar este tema por lo que implica el liderazgo femenino, el liderazgo político femenino. ¿Alguien sabe algo de su vida personal? ¿Qué es lo que saben de su vida personal? ¿Qué saben de su vida personal? Nada. Cuestiones que estaban ligadas a Mussolini, ¿verdad? Cuando era joven. No recuerdo bien, había no sé si era un medio de prensa que había publicado que cuando Meloni era joven lanzaba, digamos así, ¿cómo se puede decir? Para no decir piropos ni loas, exaltaciones, ¿verdad? Hacia la figura del fascismo que representa para el mundo entero Mussolini. Creo que era esas cuestiones más o menos que recuerdo. Y siendo primera ministra, ¿alguien sabe en su rol de primera ministra, ya en el cargo, qué es lo que pasó con su vida personal? ¿Alguien sabe? No saben. ¿No se separó o qué, profe? No me acuerdo de eso. No seguí la... Bueno, ¿se separó o no se separó? ¿Y en qué condiciones se separó? Y no sé, pero creo Es que una esa fue pregunta la... que hago porque es importante, porque vamos a hablar del liderazgo femenino. ¿Alguien sabe? Profe, de hecho que este tipo de mujeres luego tienen muchos problemas personales de pareja porque el hombre no aguanta que quede en segundo plano. Es difícil la mujer líder tener una pareja que le comprenda y que no se sienta intimidado cuando la mujer es muy capaz y muy resaltante en sociedad. No sé la verdad si se separó o no, pero haciendo un paralelismo, no me imagino que
el hombre no aguantó que la mujer sea más que él. No, no es por eso. Profe, Voy a permiso dar una pista. permiso Va por para ahí, hablar. va por ahí, va por ahí. Hola, permiso para Sí, hablar, profe. sí, claro. Bueno, no le conozco mucho a la señora, pero de acuerdo a lo que estuve investigando, entiendo que la señora, la italiana Giorgia Meloni, se había separado después de que un programa de televisión difundieran imágenes de, de su pareja haciendo comentarios lascivos a las compañeras de trabajo en torno, o sea, tenía una polémica en torno al padre de su hija. Es por lo que Bien, entiendo. Liz. Perdón, estoy un poco afónica, trato de hablar y mi garganta no da. Gracias, Liz. Entendimos claramente. ¿Por qué pongo el tema sobre la mesa? El, el, el programa al que se refiere Liz sí había señalado comentarios lascivos, pero también en ese contexto se descubrió la infidelidad de su esposo o de su pareja, como que quieran llamarle, en el ámbito laboral de él. Antes de que eso se genere o sea, se desarrolle como un esquema escandaloso, porque eso es lo que se espera siempre. Las mujeres pues somos histéricas y nos volvemos locas. Y así nos califican cuando tenemos algo, cuando queremos cuestionar una situación o se genera algún conflicto y por la forma de abordar. Entonces, el camino más corto en el esquema del machismo, y ella es europea, pero es italiana, y en Italia el machismo sigue tan vigente como en cualquier país latinoamericano, inclusive tienen unos niveles, unas estadísticas de violencia familiar, o sea, violencia de género y feminicidio terrible con relación a las parejas en manos de sus parejas hombres, ¿verdad? Los italianos son machistas. Y a pesar de eso, podemos ver que con ese contexto tenemos una mujer primera ministra, una mujer que administró de una manera bastante admirable haberse visto expuesta en una infidelidad estando ella en el cargo, tomó la decisión de separarse, sacó un comunicado en su cuenta personal diciendo que era un tema personal, que decidieron tomar cada uno distintos caminos, que son padres de una hija y que van a seguir siendo padres siempre y que les agradecen a todos su preocupación, pero que el tema estaba resuelto. Y no se volvió a hablar del tema. Y la vida continuó y ella siguió trabajando. Estará muerta internamente por dentro, como cualquier mujer a la cual o sea, sufre la infidelidad, pero se administró de una manera absolutamente eh, profesional desde el liderazgo que le tocaba. Eso no implica que tengamos que eh, aparentar algo que no somos, pero era un tema personal, ella lo enfocó como un tema personal, tomó una decisión y siguió adelante. Esa fue Con mucha inteligencia emocional. Esperemos que sea con inteligencia emocional. No sabemos si el marido no estará flotando en el río por algún accidente. Pero sí tenemos que decir que en contra del pronóstico de lo que se nos etiqueta a las mujeres cuando tenemos un rol de liderazgo, ni siquiera terminó siendo un tema de farándula política o de revistas de farándula meses o años, que escándalos como otros tipos de escándalos, como hemos visto en las monarquías, que no terminaba de terminar, como es el caso de los reyes de Inglaterra hoy, ¿verdad? Que Camila Parker fue la amante eterna de Carlos y hoy es la reina, la consorte, pero la reina.
y, y bueno, y todo lo que sabemos que pasó con Diana. Bueno, entonces, acá es a la inversa y se cortó por lo sano. Ella decidió cortar por lo sano. Y eso le define a ella en su rol de líder, de alguna manera. Nos Pero, saca que, ¿sí? perdón que te interrumpa, me encanta tu explicación. Quería acotar nomás que le admiro bastante a esta mujer, entrando un poco más, leyendo un poco más sobre ella, porque imagínate tener una responsabilidad grandiosa en la que llevaba en su trabajo en sí. Y después del comentario que según estuve leyendo que su marido había hecho entre unos videos y audios comentando sobre la violación de dos niñas que ellas se las habían buscado por andar de mm, regalada, entre paréntesis, que, o sea, que no, una mujer no puede salir a tomar o a bailar. em, Como habías mencionado también, es por lo visto un lugar muy machista. Ella en su momento quiso defenderle como se pudo a su marido, pero esto se vio todo haber escandalizado después de que su marido también fue grabado nuevamente por algunas personas X diciendo que él había tenido una aventura con su compañera y que él estaba buscando tener tríos, cuartetos, inclusive. Y la verdad que es admirable esta mujer porque aparte de tratar de querer defender lo indefendible, y otra vez con esto que vino a colmarle el vaso, como se dice, no tuvo de otra que cortar de raíz y asumir así con la frente en alto y como bien mencionaste, seguramente con un dolor horrible por dentro, porque veo que ella comenta que tenían más de una década juntos y compartir toda una vida así con una persona que no pensaste que iba a hacer ningún tipo de comentarios ni a tener algún tipo de ese acto, vamos a decir. Y lo peor de todo es que tienen una hija en común, ¿verdad? Una niña otra vez encima y hacer ese tipo de comentarios acerca de mujeres es horrible. O sea, esa mujer, yo me pongo en sus zapatos y digo, mira, Dios mío, no pensaste en nuestra hija y haces esos comentarios y qué pasa el día de mañana, cómo le explico a mi hija que vos dijiste esto. Nuestra hija también puede el día de mañana sufrir algún tipo de ataque, no va a poder ir a divertirse sanamente, porque van a decir, tu papá dijo luego que, bueno, ¿para qué salís si es que después vas a tirarte a los lobos, ¿verdad? O sea que realmente la admiro muchísimo a esta mujer y hay que tener fuerza, voluntad, inteligencia emocional y por sobre todas las cosas cortar de raíz esa problemática. Así mismo, y sumando a lo que dijo Liz en cuanto a la administración de esa propia crisis, hay un componente importante de, de, de que cuando las mujeres, y esto ya lo digo ahora, cuando las mujeres decidimos aceptar cargos de liderazgo o tomar decisiones en esquemas de liderazgo, de la dificultad que creo que lo había dicho antes Mariana, de que el hombre no aguanta que la mujer sea más o no sea más. Siempre tiene que ser una decisión sincera de una decisión familiar, porque después pasan estas cosas que se convierten en un calvario. No digo las mujeres nos pasamos lo mismo cuando el hombre o la pareja es el senador, el diputado, el presidente, el vicepresidente, el ministro o lo que fuere, que el cargo que le toque o la dirección de un ente importante gremial o, o cualquier cargo concursado, defensor general, fiscal general o lo que fuere. Entonces, o ministro de corte, eh, la decisión viene acompañada de una decisión, si uno tiene familia, una decisión familiar. Y cuando uno habla de una decisión familiar, la carga siempre va a estar mayormente por encima de la mujer, cuando la mujer es la que lidera. Porque está el sí, sí, sí aparente
de, de que como de no parecer un neandertal, por decir que no, pero que después no puede administrar lo que viene en el camino. Y eso implica el comportamiento personal de cada uno, el comportamiento profesional de cada uno que tenga, porque a ver, el lugar de trabajo de él en su lugar de trabajo ya no es más Juan Pérez, es el marido de la primera ministra o la pareja de la primera ministra o la expareja va a ser en este momento, que es materia de un montón de cosas. Que cuando uno pregona una cosa y el marido o la pareja hace lo contrario o dice lo contrario o no se cuida donde dice, genera un problema político y un problema político, una crisis política puede llevar a una desestabilización gubernamental por la discusión en la entrada o salida o la continuidad o la salida de esa persona en el cargo, que es una realidad. No estoy diciendo si está bien o está mal, es una realidad, es una realidad. En el caso en otros países europeos, surgen circunstancias muy fuertes de, por ejemplo, eh, en otro país, la problemática de este primer ministro que con la tarjeta de la presidencia, la esposa, con la extensión que tenía la esposa, que era para viajes oficiales y eventualmente creo que podía comprar obsequios como en el marco de obsequios oficiales, la esposa compró una cartera o algo así. Y un dinero que tenía que devolver, no devolvió a tiempo o no quiso devolver. Lo que sí es que termina en otros países, en nuestro país no, pero en otros países sí, eso le cuesta el cargo a un ministro y genera todo un movimiento eleccionario fuera de los plazos establecidos por crisis políticas. Imagínense que una conducta así le lleva a una de las personas, a uno de los miembros del gabinete o el que lidera el gabinete a generar un escándalo político y una problemática en en la estabilidad del gobierno y en la continuidad de los proyectos que ese ministerio, ese presidente o quien fuere está desarrollando. O sea, no es poca cosa. Entonces la decisión es general y generalmente la mujer tiene una doble carga, porque tiene que estar, sigue siendo mamá, sigue siendo esposa, pero también es primera ministra en este caso, en el caso de Giorgia Meloni, y otra vez cuidar en un país machista que el marido no se vaya de mambos con lo que dice o con lo que hace. Probablemente no era la primera infidelidad que ella le descubría, pero se volvió un escándalo, entonces le tuvo que cortar por lo sano y decir, acá se acabó la relación y hasta luego y muchas gracias. Y pensando en la hija, no hablo más del tema y vemos pues cómo nos administramos. Eso le pasa muchísimo a las mujeres, o nos pasa a todas las mujeres que tuvimos en algún momento en un cargo de liderazgo y tenemos otra vez que administrar la inseguridad masculina, que ni siquiera tiene que ver muchas veces con cómo una le trata al marido, sino cómo se siente el marido en el contexto social en el cual vive, ¿verdad? O la pareja. Patricia. Sí, buenas tardes, profesor. Nada, cuando estábamos hablando de esto, hay una película que me ejemplifica tan claramente todo esto, lo último que dijiste, incluso de las inseguridades que el hombre que acompaña a una mujer líder tiene. Me imagino que la mayoría habrá visto El Diablo Viste la Moda. Tuvo que cambiar varias veces de marido porque ella estaba a cargo de una empresa muy importante y bueno, finalmente no pudo sobrellevar. Y fundamentalmente lo que quería decir es los estigmas que una mujer líder tiene en el sentido de que, como dijo usted, una cuando es líder, está representando en este caso a un partido incluso, y es la mujer la que abandona a sus hijos, hace falta en la casa, le hace falta al marido, pero cuando es el hombre el que está en esa situación, no abandona a sus hijos, él puede salir, obviamente por los compromisos, porque se entienden que este tipo de cargos conllevan compromisos que incluso no coinciden con los horarios de las personas normales, vamos a decir. Quizás no sea el término, pero en fin.
Entonces tenga compromisos que cumplir de noche, pero al ser mujer no es bien visto. Después también tocó el tema de que un escándalo personal en su vida familiar, en este caso, tanto el del ejemplo de la cartera que compró la señora de alguien, ¿verdad? O en este caso de la primer ministra de Italia. En nuestro país se dio, por ejemplo, un caso tan práctico que el propio un intendente, ¿verdad? Salió a decir de una senadora que fue su amante y que es la senadora es la colega de su esposa, pero no tuvo repercusiones políticas, no pasó absolutamente nada. Nadie dimitió a su cargo, nadie dijo yo ya voy a dejar de ser senadora, me divorcio de mi propio marido que está diciendo que se acuesta con esta. O sea, esas son las cuestiones así que uno dice, ¿qué pasa? O sea, en el liderazgo hay todavía tanta diferencia en ese sentido. Eso nomás, profe, gracias. Así mismo, Patricia. ¿Alguien más? Sí, profesora. Yo quiero terminar esta parte de esta clase tan hermosa refiriéndome a usted, doctora. Yo soy una colega suya, pero que recuerdo cuando usted era ministra de Justicia, con qué entereza usted entregó el cargo, así como una Meloni, sin ningún tipo de problema, con la cabeza en alto y recordando tal vez aquellas palabras que usted también mencionó acerca de su abuelo. Hay que llevar la carga hasta el final total. Algo así era. Y también la recuerdo en otras facetas suyas anteriores, la de ahora, su trabajo en El Buen Pastor, con las mujeres Cuñapepó, que hacían cosas tan lindas. Usted armó un equipo de trabajo con las mujeres y nosotras, las líderes del Ministerio de la Mujer, íbamos a hablar con ellas, a darle capacitación. Éramos parte de su equipo allá por hace 4 años, por ahí más o menos fue su. Entonces, me gustaría que usted lea un poco su biografía, que es muy interesante. Usted está hablando con mucho énfasis eh, con la ministra Meloni, pero usted es una líder nata acá en nuestro país. Actualmente está llevando casos muy difíciles, y sin embargo se da un tiempo para enseñar a otras mujeres como nosotras que tenemos que ser líderes cuando somos políticas. Quería resaltar y me quedo cortísima, doctora, al decir estas pocas palabras sobre su vida personal y profesional. Así que adelante y siempre voy a estar atenta a usted, doctora. Muchas gracias. Gracias, Paula. Muchas gracias, pues yo no quiero dar una clase sobre mí. Eso creo que no corresponde. Permiso, Sí. profesora, disculpe. Ajá. Usted es una líder, como dijo la señora Paula, la compañera Paula, perdón. Pues bien, usted siendo un ejemplo de líder, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo, qué es lo que le ayudó para escalar a ser ministra? ¿Cuál fue esa base fundamental para poder llegar al esquema? Porque yo, por ejemplo, tengo ambiciones muy elevadas. Gracias. Bueno, yo les voy a responder esta pregunta que me hiciste, Nancy, muy en contra de lo que yo quisiera porque quiero seguir viendo algunos temas antes que se nos vaya la hora. Yo, yo no vengo del sector político. Yo fui viceministra de Política Criminal en el gobierno que terminó en el 2018, en el gobierno de Cartes, con el doctor Eber Martínez. Él a mí me convocó en mi rol de abogada penalista para trabajar sobre la reforma del sistema penitenciario. En ese esquema yo había hecho, efectivamente lo había hecho con ese pensamiento y terminamos el mandato con
los proyectos de la reforma penitenciaria planificados, establecidos, todo inclusive con una hoja de ruta, una línea de tiempo. En ese tiempo yo tuve un rol, aprendí a gerenciar, porque es un cargo de gerenciamiento ejecutivo político elevado, aunque no haya sido ministra. Y cuando yo volví, me volvieron a llamar por lo mismo, por el mismo perfil. Por supuesto que era otra etapa distinta, porque yo cuando entré la primera vez, yo no conocía el funcionamiento del Ministerio de Justicia. Una cosa es el funcionamiento en general de un ministerio y otra cosa es el matiz o el carisma específico de cada uno de los ministerios, porque los ministerios tienen su componente político o general o genérico de administración pública en general, que son las reglas generales para todos los entes que son del Ejecutivo. Y después tiene el componente técnico de cada uno de los ministerios o entidades que ya sea consejos, eh, 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 cuando hablamos de empresas públicas, ¿verdad? Como es el caso de la SAP o ANDE o algo así. O están los entes autónomos o autárquicos o los que son de economía mixta, pero los autónomos autárquicos son las direcciones nacionales, que son como hoy ya es Migraciones, DINAPI, etcétera. Estos esquemas son esquemas técnicos y que uno llega a un cargo de un gerenciamiento político ejecutivo alto, pero no netamente político. Yo entré con mi perfil de ministra, de viceministra de Política Criminal desde el punto de vista de la estructura del esquema del sistema penal. En la segunda vuelta ya vuelvo al mismo cargo y volviendo al mismo cargo con la pretensión de continuar y ya entendiendo el funcionamiento del ministerio, ya era otra etapa, cuando vuelvo al mismo cargo de continuar los proyectos que yo sentía que no se habían continuado, que habían quedado paralizados los proyectos que dejamos. En esa línea de trabajo surge que el ministro estaba enfermo y se agravaron sus condiciones de salud, entonces él decide renunciar y ahí yo me convierto en ministra. Yo creo que eso tiene que ver de alguna manera con con una visión para lo que yo me fui a trabajar ahí. Y en el camino, como un aspecto paralelo necesario, era aprender todas las otras cuestiones que estaban vinculadas al rol de ministra. Cuando uno quiere ser ministro, pero no mira la gestión que tiene que tener en ese ministerio, y que es el error de muchos ministros que vienen del sector político, cuando quieren, por ejemplo, recuperar la plata que impusieron en la campaña, entonces, o darle un cupo por haber apoyado, pero un cupo político sin mirar el aspecto de la gestión, o usar el ministerio como un trampolín para otros esquemas sin mirar la gestión, porque todo lo demás que estoy diciendo es válido siempre que no implique hechos de corrupción. O sea, recuperar la plata de la campaña metiendo mano en la lata, no. Pero sin priorizar la gestión, porque la gestión da buena, o sea, una buena gestión hecha, una buena gestión comunicada correctamente, porque la comunicación estratégica es importante, genera resultados en la opinión pública y da un caudal político. O sea, hacer una buena gestión no resta un caudal político. El enfoque político que uno tenga eh, de cómo va a generar su caudal político es el problema. Entonces, la visión, estoy hablando exactamente de lo mismo, pero con enfoques diferentes. Si la gestión se hace bien, la consecuencia va a ser un buen caudal político. Siempre pensando de acuerdo a lo que le toca. A mí me tocó un ministerio en crisis, con un montón de problemas. Tuve que administrar 2 crisis, porque después o sea, yo asumí con emergencia penitenciaria declarada por ley y encima vino la emergencia sanitaria. En su momento, los otros países declaraban emergencia penitenciaria a consecuencia de la emergencia sanitaria, porque toda la problemática que se le generaba era a partir del ingreso del virus al sistema penitenciario. Entonces, ese sí fue el desafío más grande que yo viví, que yo tuve
que tuve que dejar de lado los proyectos de reforma porque teníamos que atender lo urgente y en un montón de precariedades que en ese momento se agravaban con la situación de la pandemia. Entonces, en este esquema del que le estoy hablando, ese fue el mayor desafío y fue extremadamente complicado y yo tuve que aprender a desarrollar estrategias para lidiar con los distintos frentes. Los funcionarios, la corrupción de los funcionarios, los sindicatos, los internos, los grupos del crimen organizado, los internos que no eran miembros del grupo del crimen organizado, los grupos de la criminalidad organizada que se enfrentaban entre sí, la discusión de políticos que querían tener injerencia en los esquemas de corrupción de manera sencilla, poner personas en cargos claves para conseguir recaudaciones de manera de corrupción y todo eso fueron un montón de frentes que había que administrar y que muchas veces el que no viene del sector político aprende, le cuesta aprender o no sabe y sobre todo de por medio que el ministerio, porque un ministerio siempre tiene que ser fusible para el presidente nunca tiene que estar expuesto por la acción del ministerio. La gestión ministerial tiene que ser el freno para cualquier problemática, que el objetivo de ese ministerio tiene que ser que sus problemas no lleguen al Palacio de Gobierno. O sea, que no tenga que ser el presidente el que se ocupe de gestionar la problemática que le genera ese ministerio. O sea, si uno le va a cuidar a su presidente políticamente, le tiene que cuidar en ese contexto. No llevarle el problema. Llevarle el problema en el sentido de arrastrar la problemática y la solución de la problemática necesariamente que salga desde el presidente de la República. Pero sí consultar con el presidente de la República las decisiones que se tienen que tomar en ciertos temas, que no sean temas diarios, cotidianos. Y en el Ministerio de Justicia, la crisis per se del sistema era un tema cotidiano, porque cada 15 días era una noticia negativa. Y eso sigue siendo así, con mayor o menor enfoque, ¿verdad? Pero está el otro aspecto de decisiones claves que había que tomar o que había que preguntar al presidente. Pero no es una cuestión, el presidente de la República no se puede estar ocupando en las cuestiones diarias de los ministerios. Para eso ponen los ministros. Entonces, siempre tener esas líneas como derrotero y ciertas cuestiones que tengan que ver en la permanencia del cargo, el apego al cargo, cuando uno demasiado quiere ser ministro, o demasiado quiere estar en ese cargo, o demasiado, eso también le lleva a cometer errores. Tener un desapego del cargo, de no estar prendido al cargo, para no cometer errores en la gestión, que después terminen generando justamente lo que uno, como decimos, la profecía autocumplidora, justo lo que no quiero que me pase, me termina pasando, porque tanto trabajo para que no me pase, que después termina pasándome. Yo creo que fueron esquemas claves de, 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 de gestión, pero tiene que ver con un montón de otras situaciones, como cuando uno es parte de un sistema, depende también del trabajo de otros ministerios, a una buena coordinación con los otros ministerios, el apoyo del presidente de la República, eh, poder trabajar con otros poderes del Estado, porque el problema en el Ministerio de Justicia radica en la calidad de las leyes cuya consecuencia termina afectando y también el Poder Judicial, que es el que finalmente decide quién entra y quién sale en el sistema penitenciario, que es el problemático, porque el Ministerio de Justicia tiene un montón de otras aristas positivas que nadie ve, porque el sistema penitenciario consume toda la energía, consume todo el presupuesto, genera todos los problemas, entonces uno se convierte como me dijo una persona una vez, en un murubishá del guardia cárcel. O sea, al final el jefe del guardia cárcel es lo que prima, ¿verdad? Y que con una reestructuración se podrían ver otros esquemas un poco más eficientes que le devuelven al Ministerio de Justicia el rol que tiene en otros países, que son roles importantes. El Ministerio de Justicia nadie sabe, que es el coordinador dentro del Poder Ejecutivo de Acceso a la Información Pública, o es el que preside el esquema de derechos humanos del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la representación conjuntamente con la Cancillería entre órganos internacionales en cuanto a todo lo que tiene que ver con sentencias en el sistema interamericano, en el sistema universal, o sea, los que rinden cuentas de todos los esquemas de derechos humanos es el Ministerio de Justicia con la Cancillería.
Entonces, esos son aspectos que nadie mira, nadie ve porque todo el tiempo es un bombero que apaga incendios que genera el sistema penitenciario. Entonces, hay muchos aspectos que se pueden analizar o que se pueden ver y no fue fácil. Para mí no fue fácil, por supuesto, les vuelvo a decir, el mayor desafío fue administrar dos emergencias en una. Eh, Se demostró, hablando de liderazgo femenino, que los países que mejor gestión tuvieron durante la pandemia eran países que estaban liderados a nivel mundial, eran países que estaban liderados por mujeres, mujeres líderes, ya sea primera ministra o canciller, como el caso de la siguiente que les voy a mostrar, o el caso de la primera ministra de Nueva Zelanda, que fue el país que mejor gestión tuvo durante la pandemia en el aspecto integral del enfoque que le dio el gobierno. Y eso también demuestra que, en primer lugar, que hay mucho, que todavía hay mucho por trabajar en cuanto al apoyo del liderazgo femenino, eh, llamar, llamarle como le quieran llamar. Hay machismo, hay bloqueos, sobre todo cuando una se involucra en aspectos netamente masculinos, como a mí me tocó trabajar con los organismos de seguridad cuando fui asesora de seguridad de la presidencia. En el Ministerio de Justicia ya no tanto, porque la primera vez sí sentí más el machismo, pero la segunda vez ya me conocían y ya sabían quién era yo y ya sabían cuáles eran las reglas del juego. Pero cuando me voy a la presidencia tenía que trabajar con policías, con militares y con otros organismos vinculados al esquema de seguridad, lo que a su vez conlleva otro tipo de enfrentamientos y la necesidad de, para la foto, tener una mujer asesora de seguridad, que fui la primera y creo que fui la última, porque hasta ahora nunca más hubo un asesor de seguridad de presidencia, pero eh, para la foto está bien, pero a la hora de tomar decisiones o generar sinergia, siempre había que preguntarle a otro hombre si lo que decía la mujer estaba bien o estaba mal. O sea, yo hablaba con el presidente, transmitía decisiones que se tomaban con el presidente y siempre había que buscar un hombre que ratifique si era o no era cierto lo que la mujer asesora estaba diciendo. O sea, a la hora de decidir, siempre se buscaba un doble check masculino para que valga. Y ese doble check masculino otra vez entraba en una sinergia masculina, pensando que vamos nomás a cuidar, vamos a hacer, porque las mujeres, está demostrado que las mujeres somos más rompeportón en cuestiones donde hay que hacer como un ataque y algo un poco más vehemente para romper el status quo, para generar, aunque sean micro reformas o pequeñas transformaciones dentro de los sistemas existentes. Entonces, eh, fueron varias cosas con las con las que tenemos que administrar. Estoy segura que todas las mujeres, sobre todo en el ámbito latinoamericano o en el ámbito español o italiano, todavía está marcado el machismo. eh, Son difíciles de zanjar. Y les invito a ver una serie que no sé si todavía está en Netflix, que se llama Borgen, que es una serie sobre primer ministra mujer de Dinamarca. Dinamarca es un país que está considerado el país más rico del mundo. Si vemos el resultado del Producto Interno Bruto, etcétera, el país más educado, es el concepto de país de primer mundo. Y sin embargo, quiero mostrarles quiero que vean todo lo que le pasó a esa mujer en el esquema de su liderazgo femenino como primera ministra mujer. Y uno ve así y dice, bueno, si a ella le pasó todo eso en ese país, en esas condiciones, ¿qué nos espera a nosotras en un cargo como ese? Y para cerrar, les cuento una anécdota que ustedes pueden leer en un libro que se llama ¿Dónde están las mujeres?, que es de, de la, de la editorial Catarata, que es una editorial española. Este libro escribió la directora de comunicación del Pacto, que es un programa de apoyo de la Unión Europea, América Latina en lucha contra el crimen organizado. Por las siglas ustedes pueden entender que es el Pacto. Europa, Latinoamérica es de él y Pacto es PACCTO. Programa de Apoyo contra el Crimen Transnacional Organizado. Ahora se lanzó la segunda parte, que es el Pacto 2.0, en el cual hoy termina un evento
que se está llevando a cabo en Sicilia, organizado por el Pacto, por la Cooperación Italiana, por Copolat, que es un órgano de lucha antidrogas también de la Comunidad Europea, y un montón de otros organismos. El 23 de mayo, o sea, ayer, fue el aniversario del asesinato de Giovanni Falcone en un atentado que sufrió en la división de la ruta de Palermo y Capaci. Era un juez siciliano que dirigía el pool antimafia y era el juez que le condenó a 330 miembros de la Cosa Nostra, lo que fue conocido como el Maxi Proceso de Palermo y que marcó una historia en un antes y un después en la lucha antimafia en Italia, que partió de la base del trabajo de este pool antimafia. El pool antimafia estaba dirigido por Giovanni Falcone y por el otro juez que se llama Paolo Borsellino, y el programa de cooperación de lucha contra el crimen organizado del gobierno italiano se llama Programa Falcone Borsellino. Y les quiero contar que en ese evento que termina hoy se están desarrollando estrategias de lucha contra el narcotráfico a nivel transnacional. Es una reunión donde hay magistrados de Europa y de América Latina y le hicieron un homenaje a Marcelo Pecci y al fiscal Suárez, que era un fiscal ecuatoriano que también fue asesinado. Y comparando al trabajo de ellos a Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Y en todo este contexto, resulta bastante importante tener en cuenta que en el pacto, la directora de comunicación del pacto escribió un libro sobre la presencia de las mujeres en ámbitos netamente masculinos como son la seguridad, el ámbito de seguridad y defensa, y también en el ámbito de la justicia, a pesar que yo creo que la justicia está un poco más avanzada, hay más mujeres jueces, hay más mujeres fiscales, hay más mujeres defensoras, a pesar que en nuestra Corte Suprema tenemos una sola mujer. Pero sí, en este libro yo cuento una anécdota que cuento como ejemplo, no me hace sentir orgullosa, pero cuento una anécdota de lo que a mí me pasó cuando yo hice una pregunta una vez de cuántas promociones faltaban para que podamos tener la posibilidad de tener una comandante de la Policía Nacional mujer. O sea, cuántas promociones faltaban para que haya comisaria general, que es el rango máximo, que de esa promoción pueda salir una comandante de la Policía mujer. Y para mí fue una pregunta, en el ámbito en el que estábamos, una pregunta bastante normal, y de esa pregunta reacciona un miembro de la policía empezando a contar, voy a contar, doctora, me dice, empieza a hacer el cálculo. Y salta otra persona y me dice que tenía un cargo alto, no voy a dar nombres, y me dice, eso nunca va a suceder en una institución verticalista como es la Policía Nacional. Y yo le digo, ¿y por qué no? Si la ley les habilita y las mujeres van avanzando, ya teníamos comisarias principales con eso. Y me dice, no, eso no va a suceder. Entonces le digo yo, acá están perdiéndose de vista cuestiones que son bastante más fáciles de zanjar. Si hablamos de la primera mujer ministra del Interior, estamos hablando de que el comandante de la policía, hombre, se va a tener que encuadrar ante la ministra del Interior, que va a ser una mujer. Y eso depende solamente del presidente de la República. Es una decisión del presidente de la República, de nadie más. El comandante de la policía no le va a cuestionar al presidente de la República si le va a poner o no una ministra mujer. Y cuando llegue el momento se va a tener que encuadrar frente a una mujer. Pero es más, vayamos un poco más allá y vayamos a algo que es un poco más complejo, que es que una mujer sea presidente de la República del Paraguay, la primera presidenta de la República del Paraguay. Y cuando eso suceda, a diferencia de lo que sucede con la ministra del Interior, eventual ministra del Interior, con el comandante en jefe de la policía, el ministro del Interior es
el órgano a través del cual la comandancia de la policía se vincula al poder político. O sea, hay una dependencia al poder civil, aunque los policías también son civiles, pero una persona que no es policía a una institución, o sea, de la vinculación y el sometimiento, por decirlo de alguna manera, del poder policial a una autoridad civil política que es el ministro del Interior. Eso lo establece la Constitución, no lo digo yo. Y ese es un defecto que tiene la ley que se promulgó ahora y que va a generar un problema político en cuanto a la conducción política del Ministerio del Interior versus la Policía Nacional. Pero más allá de eso, cuando una mujer se convierta en presidenta de la República, se va a convertir en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Va a ser la primera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y el comandante, el ministro de Defensa no es parte en la cadena de mando. El ministro de Defensa es un órgano político ejecutivo en el contexto del Poder Ejecutivo en el sistema de defensa nacional. Pero el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación es la cabeza de las Fuerzas Armadas. El comandante de las fuerzas militares, que es la máxima autoridad dentro del estamento militar, está supeditado al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, que es el presidente, constitucionalmente establecido y cuya responsabilidad y obligación castrense es indelegable. Entonces, si tenemos una mujer presidenta, vamos a tener la primera comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación, que va a tener poder de decisión verticalista en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas y en el sistema y en el esquema de defensa del Paraguay. Entonces, ese es un factor que no están teniendo en cuenta. Y la respuesta de este hombre fue que yo estaba delirando y que eso no iba a suceder en un país machista como el nuestro. Así que no sé si puedo terminar con este episodio y con los 20 minutos que nos queda de clase, hablarles de un factor importante en el liderazgo femenino que vamos a ver si ustedes pueden captar. Pero le vi a Mariana levantando la mano y no quiero pasar de tema antes que Mariana hable, que es la que me pidió la palabra. Nancy Caballero dice que va a ser nuestra presidenta. Sí, yo creo que cuando me postulé también me había puesto que, ¿por qué no era ser presidenta? Soñar con eso. O sea, creo que muy pocas niñas antes tenían esa figura representativa, ¿verdad? Yo ya soy hija de la democracia y yo sí vi, ¿verdad? Estando en la universidad presidenta ejercer en el cargo, no lastimosamente todavía en el país, pero sí en América Latina, ¿verdad? Chile, Brasil, me tocó de cerca lo que fue la presidencia de Dilma Rousseff, porque yo fui becada al exterior, me fui al Brasil a estudiar, entonces, pero cuando suceden las crisis de representación, o sea, uno ve cómo se mueven los aparatos del Estado y cómo también se utilizan, ¿verdad? Los discursos o disfrazados de notaciones machistas, ¿verdad? Pero ni tan disfrazados, o sea, descaradamente de argumentaciones que son falaces, o sea, hay mucho más una carga de odio, de rabia, y muchos compañeros a lo mejor no van a estar de acuerdo, pero esa es la gran realidad, porque, como decía hace rato otra compañera, en entrevistas, y acá hay muchos periodistas que me van a dar la razón, tenemos a Ruth Gómez, que fue candidata a concejal por San Lorenzo en Central. Una cuando es mujer y se lanza al mundo de la política, siempre está como una triple jornada, ¿va? La jornada de trabajadora, la jornada de madre y la jornada de líder política, ¿verdad? Pero siempre está abandonando algo. Sin embargo, el hombre nunca, ¿verdad? Nunca le preguntan a un hombre en una entrevista periodística, ¿y con quién se va a quedar tu hijo? ¿Quién se va a llevar a la escuela al hijo? ¿Qué, verdad? Esas cuestiones más que nada. Y quería pedirte, por favor, si podías escribir en el chat el libro que estabas mencionando, Sí, porque Omar ya pasó el nombre de la serie, entonces ya para tener la referencia. Más que nada eso, profe. bueno. En ese libro, el libro se llama ¿Dónde están las mujeres?
Eh, Todavía no llegó acá, pero pueden comprar en digital. Voy a pasarle a Omar a ver si puede compartirles a ustedes. Y ahí hay un capítulo que dice la ministra del país de las mujeres, porque yo comienzo hablando de, de por qué yo creo que en nuestro país el tema del machismo es exacerbado con relación a otros países, y hablo de la posguerra y la sobrevaloración de la figura masculina por el tema de la necesidad de la reproducción, ¿verdad? De repoblar el país. Entonces hay una sobrevaloración porque había más mujeres que hombres y la población estaba diezmada. Entonces, como la mujer otra vez es la protagonista más allá de la figura propiamente, o sea, todo lo que implica ser residenta y toda la carga social de reconstruir un país, eh, eh, em, buscando que no se pierda o así como dijo el Papa Francisco, ¿verdad? Que no se pierda la cultura, el idioma, el sentimiento nacional. Eso hicimos todas las mujeres. Cuando uno tiene esa visión, uno dice, bueno, acá las mujeres tienen que estar en un pedestal, y al contrario, se sobredimensionó el machismo al punto tal de que había que servirle, literalmente el hombre tenía que ser servido, y era sobrevalorado y se dejó de lado en mucho tiempo, en muchísimas circunstancias, y sobre todo en ese tiempo las mujeres dejaban de lado hasta su rol de viudas o su dolor personal para estar teniendo hijos de cualquiera que les sirva, con el perdón de la expresión, que sea, que pueda tenga capacidad reproductiva, porque había que repoblar el país para que la nación no se pierda, ¿verdad? Porque sí fuimos víctimas de un genocidio. Entonces, le explico yo por qué yo creo que en el Paraguay el machismo cuesta tanto o sea, deshacernos del machismo y todo lo que implicaba eso. Y ella por eso pone en el título, dice la ministra del país de las mujeres, o sea, calificando al Paraguay como el país de las mujeres por todo esto que yo les estoy diciendo. Y ella se pone a investigar un poco sobre la guerra de la Triple Alianza. Pero más allá de mi anécdota o de mi participación en el libro, que me incomoda un poco estar recomendándoles, a mí, ¿qué es lo que me sirvió de este libro? Cuando uno lee por lo que pasan todas las otras mujeres, uno dice, la pucha, a veces yo no estoy sola. O sea, no me pasó solamente a mí, porque muchas veces nos quedamos en ese esquema de ser aldeanas en un mundo, eh, o sea, el pensamiento aldeano del paraguayo natural, porque nosotros no queremos luego cruzar la frontera para pensar. Nuestro pensamiento no es transfronterizo. Nosotros nos quedamos acá en nuestro micromundo, en nuestras microcosas, y nos cerramos a eso. Y no queremos, o sea, hay una resistencia a esa apertura mental de pensamiento, de cultura, de un montón de otras cosas. Y también de todo lo que implicaba a veces la problemática que te genera el doble trabajo que tenés que hacer en un ámbito netamente masculino, internamente en tu país. Cuando vos lees que otras mujeres líderes en lugares súper complicados en Europa, que tienen la misma problemática, que se quejan de lo mismo, que tienen las mismas dificultades, que tuvieron las mismas crisis, que tuvieron que enfrentarse a sus problemas personales, a que igual tenían que llevar a los chicos al colegio, que igual tenían que llegar de trabajo y hacer la tarea, que igual tenían que ocuparse de la cocina, y que si no hacían eran malas madres, abandonaban su casa, por eso lo dejó tu marido, se fue detrás de otra, etcétera. Un montón de cosas que uno mira y dice, por Dios. Y por otro lado, lo que es en el espacio laboral, de qué cosas juegan en contra o a favor en la misma línea por ser mujer. Entonces, acá les acabo de compartir esta foto y quiero que me digan qué diferencia ven con la anterior. Podemos hablar de ideologías, podemos hablar de todo lo que quieran, pero yo quiero que me digan qué es lo primero que ven de diferencia entre Giorgia Meloni mirando la foto. ¿Qué es lo que ven una diferencia entre Giorgia Meloni y Angela Merkel? ¿Saben quién es Angela Merkel, verdad? Creo que con eso no hay duda. ¿Saben quién fue Angela Merkel?
Sí, profe, fue la primera presidenta de Alemania, La canciller canciller, alemana presidenta. Sí, que es la que hace el rol del ejecutivo. Efectivamente, efectivamente. sí, de Alemania, profe. Ok. ¿Qué es lo que ven? A ver, quiero una voz masculina, porque si no, mujeres hablando de mujeres no le sirve a nadie. Nosotras ya sabemos nuestro problema, sabemos a lo que nos enfrentamos, podemos tener criterios diferentes. Necesito un hombre, aparte de Ever, que me responda. Y si puede ser que no sea Omar y que no sea Cayo, alguien más. No puede ser que solamente estos varones estén acá opinando. A ver, si no me contestan, si no se ofrecen, les voy a hacer hablar. Yo les voy a elegir. Les doy un tiempito porque les voy a elegir, no van a querer hacer hora. Bueno, voy a elegir yo entonces, ya que ningún varón habla. Francisco Javier Rodríguez. Francisco Javier Rodríguez. Bueno, no está, parece Francisco. Ya se fue. Cristian Caballero. Cristian Caballero. Otro que se fue. Ariel. Ariel B, supongo que es uno de los delegados. Profe, ¿Qué tal? presente. Bien, profe. Ariel, decime, ¿qué es una diferencia? ¿Cuál es la diferencia que ves mirando la foto de Angela Merkel y la foto de Giorgia Meloni? Vamos a ver, profe. ¿Qué ves como Acá, hombre? Decime un poco qué ves desde tu punto de vista masculino. ¿Qué ves como hombre? acá yo veo, ¿cómo le puedo explicar? Dureza, eh, trabajo, elegancia, un poco de respeto. Lo que veo en la foto así rápidamente, profe. ¿Qué más? ¿Y de Giorgia Meloni? Belleza, No, Belleza. solamente una belleza, belleza. belleza. ¿Y la otra foto, profe? De Giorgia Meloni, la que estábamos pasando hace rato. Y trabajo. eh, También se ve un poco de eh, experiencia. eh, ¿Qué más te puedo decir, profe? Eh, no sé, elegancia. Gracias, Ariel. ¿Quién más? No, Profe, yo quiero acotar algo a lo Te que te comenté escucho. hace rato. Yo lo que puedo destacar de Angela Merkel como en política, en gestión, fue su campaña humanitaria, la del 2015, en donde ella acogió a muchas personas durante ese periodo que, que hubo problemas en Europa y en otros países, en países de Europa sería. Y me gustó, la verdad, su postura como canciller y como autoridad en Alemania. ¿Qué más? A ver si hay alguna mujer. ¿Alguna mujer que opine? Profe, Vamos a hablar de,
¿Sí? No, bueno, Puedo bueno, profe. opinar yo. ¿Sí? Gloria Brizuela soy. Profe, la verdad que esta segunda se nota muy conservadora, se le nota demasiado cansada, se le nota muy sufrida y tan estructurada que pareciera que tendría que parecer hasta en su vestimenta un hombre para mantener una autoridad. La otra, por ejemplo, le veo mucho más suelta, mucho más mujer, mucho más ella. Ese es mi estigma, así trato así de parar mi mente mujer y catalogarlas así por la primera impresión. La otra le veo una mujer más feliz, más libre. Su mente, por ejemplo, tiene la capacidad de ver un poquito más y sin embargo a esta segunda pareciera más limitada, como que su estamento social no le permite de repente salirse hacia otros ámbitos. Es como si fuera, tiene que mantenerse en una posición más conservadora que la otra. Nada más que Gracias, eso. Gracias, profe. gracias. Bueno, yo quiero que me digan, al final comimos toda nuestra hora, yo quiero que me digan algo. ¿Qué piensan de lo que dijo Gloria? Para mí, profe, como, por cómo se le conoce a ella como la dama de hierro, ella más bien se ganó un espacio, se ganó el poder con mucho trabajo, mucha gestión, y es como que todo líder, para poder llegar al poder, debe también tener un personaje característico, y ella es una persona dura, es una persona bastante conservadora, como dijo la compañera, pero en un ámbito como en la política y más todavía en el cargo que ella ocupa, es muy difícil que ella tenga otra apariencia. Ella tiene que mostrarse como una persona con carácter, con fortaleza, con mucha fuerza. La política debemos entender que los espacios de poder se ganan. Y una vez para poder obtener eso, tiene que demostrar mucha dureza. La otra me parece toda una dama, pero para poder llegar a un escaño como llegó la, la señora Angela Merkel, tendría que tener una figura más dura. Ese es mi punto de vista, bro. Yo nomás les quiero decir que Angela Merkel es tan dura como Giorgia Meloni. Profe, ¿Sí? permiso. Quería comentarte, yo suelo escuchar tus clases, mi hermano suele estar también conmigo. Permiso, ¿quiere opinar sobre esto? Si es que se puede, por favor. Sí, claro, adelante. Buenas tardes, profe. Y ahí con la foto que compartí a primera vista, pareciera que Angela Merkel, así como retrata su carrera, que es una estadista 100%. ¿En qué sentido me refiero? Que parece más una foto de campaña electoral, ya que el político ahí muestra, como siempre, su poder y parece más una foto que es como para campaña. En cambio, a Meloni se le ve más suelta por las grandes diferencias que, como desde mi punto de vista, Merkel es una estadista que se le reconoce su gran trayectoria en la política internacional. En cambio, Meloni se le ve más desde Italia como una líder, ya que como llegó al poder siendo la primera mujer ministra que hay y también como líder del Partido Conservador de su país. Bueno, les quiero contar qué es lo que yo quería y con mostrándoles esto y que lo logré, o sea, conseguí que Gloria capte, que fue claramente lo que dijo. Y que ustedes si leen ese libro se van a dar cuenta de cómo a veces tenemos las mujeres que masculinizarnos para poder llegar y mantenernos en el rol. Tenemos que masculinizar. Y si ustedes escuchan, no está bien ni está mal, generar el concepto que hemos escuchado de lo que se tiene de la gestión de Angela Merkel, porque ella no tiene un enfoque femenino, a diferencia de Giorgia Meloni. Y no estamos hablando que eso le haga mejor o peor, sino que lo que complejiza al punto tal, sobre todo cuando uno entra en esquemas
muy masculinos o en lugares dominados por hombres que tiene que terminar ajustándose a ellos para poder, inclusive en apariencia, para que se vea su trabajo y no se le mire o el cuerpo o se le pueda respetar o escuchar. Si ustedes se fijan, la, eh, la, la presidenta de la Comunidad Europea, del Consejo, también tiene esas características un poco mejores, Ursula von der Leyen, pero ella también tiene esas características masculinizadas, un poco más suavizadas que la propia Angela Merkel, pero no llega al punto de la Meloni. Puede ser una característica o un aspecto personal, o puede ser también un componente de las mujeres alemanas, porque yo conozco mujeres alemanas que tienen, que conservan su femineidad sin dejar de lado su feminidad y que tienen un liderazgo importante. Entonces, muchas veces las mujeres tenemos que ser, para ser líderes políticas, tenemos que masculinizarnos o anular nuestro aspecto masculino para que se mire nuestro trabajo como se mira el trabajo de los hombres. Bueno, viernes, Margaret Thatcher, sí, la dama de hierro era Margaret Thatcher, pero ella era súper femenina. Margaret Thatcher no era, nunca fue, ni como Úrsula, ni como Angela. Ella siempre conservó su feminidad y sin embargo era la dama de hierro. Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el jueves con la primera exposición, el primer trabajo. Cualquier cosa, Osmar, me preguntas por mensaje y nosotros después vamos aclarando las dudas hasta el jueves. ¿Ok? Dale, profe, gracias, muy amable. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Buen fin de cuestión? semana, profe. Igualmente, que estén bien. Gracias por todo, profe. Hasta luego. Chao, profe, Gracias, feliz profe. fin de. Gracias.